Muy buenas tardes a todos. Hoy, 21 de agosto del 2025. Agradeciendo a todos su presencia hoy en los espacios de la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica, en nuestro diplomado de estrategias educativas para el alumnado con autismo, que son estrategias de apoyo. Y hoy iniciamos entonces nuestro módulo número 5 como antesala ya a nuestra masterclass, que es el módulo número 6, que lo vamos a ver el día sábado, que es nuestra masterclass del grupo VIP. Por lo tanto, ya hasta mañana es la clase abierta al público, acompañándolos entonces en este proceso de aprendizaje, de construcción del conocimiento. Y hoy, pues, iniciando con el módulo 5, vamos a ver cómo es el proceso áulico en cuanto al proceso de aprendizaje a partir de la explicación de las neurociencias. En este contexto, vamos a observar las recomendaciones para los abordajes como antesala al módulo 6, que serían ya las estrategias de implementación para el alumnado TEA, porque el módulo 5 sería ya entonces el marco de referencia para poder apoyar a los estudiantes con autismo en la primera infancia. Es importante mencionarles entonces que en este aprendizaje es muy importante el aspecto del vocabulario, porque recuerden que los niños TEA pues tienen una escasa comprensión del lenguaje, muchas veces en la mayoría de los contextos, tanto en el hogar como en la escuela, tenemos que utilizar apoyos visuales. De eso también vamos a hablar. Qué es un apoyo visual? ¿Qué es ese sistema alternativo de comunicación cuando la comunicación verbal no está disponible? Entonces, para ello, hoy vamos a dedicar el espacio a lo que sería el desarrollo del aspecto de herramientas para apoyar al niño TEA en lo que corresponde al lenguaje. Y lo vamos a hacer de manera lúdica, de manera de utilizar estrategias que nos puedan servir para apoyar a esa característica que ellos tienen, como es la alteración y la sociabilización y en el lenguaje. Sabemos pues que el lenguaje nos permite no solamente comunicarnos con las personas, el lenguaje también nos va a permitir aprender de otros, ganar vocabulario. Pero en el contexto del espectro autista, sobre todo en los niños más pequeños, sí observamos cómo el lenguaje muchas veces es escaso o tiene muy pocas palabras. Si hay vocabulario, puede que no se comprenda las instrucciones. En otras circunstancias se puede observar que no hay un vocabulario, que apenas para niños que ya tienen que tener una capacidad lingüística se escucha balbuceo, sustitución de palabras, y eso hace que en el contexto de la escuela, pues definitivamente eh, se pueda complicar, sobre todo la atención por parte de los maestros. Entonces, vamos a ir incorporando pues estrategias, sobre todo como por ejemplo cuentos motores, canciones para estimulación del lenguaje, porque esto son estrategias principales, sobre todo que nos van a apoyar para la recomendación de el abordaje. Vamos entonces a compartir nuestra pantalla y les recordamos que nuestros materiales del módulo 5 están disponibles en nuestra biblioteca virtual.
La neuroeducación es una disciplina científica que proviene de las neurociencias, la cual es un campo multidisciplinar del estudio del sistema nervioso. Cuando hablamos de la neuroeducación, hablamos de la aplicación del conocimiento del sistema nervioso en los procesos de aprendizaje. Y digamos que la neuroeducación aplicado en el ámbito de los trastornos de neurodesarrollo infantil tiene una utilidad máxima, porque la neuroeducación se encarga también de recomendar cómo mejorar la atención, la concentración, la memoria y sobre todo trabajar con la motivación. Y desde el punto de vista de la autorregulación del estudiante, porque para que el niño pueda aprender, se pueda concentrar, pueda prestar atención, necesita regular sus emociones. Y es por eso pues, que a partir de la neuroeducación se adaptan metodologías de enseñanza específicas e individuales, donde se potencia el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional y favoreciendo entonces las habilidades sociales, sobre todo para que esto tenga beneficio en el ámbito educativo. Fíjense que necesidades individuales, metodologías adaptadas, por lo tanto, solicitar recomendaciones para todo público con respecto al espectro no es lo más recomendable porque cada niño es diferente y tiene necesidades distintas. Es así como a partir de las herramientas de la neuroeducación, que son las que se basan en el conocimiento de cómo funciona el cerebro en el proceso de aprendizaje, también toman en cuenta cómo aprende este estudiante. Y es por eso que entre las herramientas de la neuroeducación está el diseño universal de aprendizaje, que es el TUA, las estrategias multisensoriales, que de eso hablamos, el mindfulness, la técnica de modulación sensorial, que también hablamos ayer de eso, pero hoy vamos a ir como tocando puntos sensibles en esos aspectos de las herramientas. Las estrategias efectivas, y esto es recomendación en general, las estrategias efectivas para el estudiante con autismo tienen que estar enmarcadas en el uso de apoyos visuales. Tienen que tener un ambiente estructurado, ordenado, limpio, señalizado y donde las instrucciones sean claras, concretas, sencillas y bastante simplificadas. Donde se haga una enseñanza explícita y se dé refuerzo positivo constante. Esas son las principales estrategias que se deben incorporar para trabajar con el estudiante con autismo. Sobre todo porque este tipo de estrategias me van a ayudar a reducir la ansiedad, a mejorar la comunicación y a fomentar la autonomía en los estudiantes dentro del espectro. Es importante mencionar y las adaptaciones curriculares, en algunas partes de Latinoamérica se habla de adaptaciones curriculares, en Colombia hablan de PIAR, en México hablan de adecuaciones y ajustes razonables, en donde estos son fundamentales para el proceso de enseñanza y aprendizaje de las personas dentro del espectro. ¿Por qué? Porque para poder hacer una adecuación curricular, un ajuste razonable o un PIAR, la persona, el profesional de la educación, debe conocer el estudiante, sus características, su potencial, pero también debe conocer sus propias limitaciones. En estas modificaciones que el educador debe hacer para el proceso de enseñanza de la persona dentro del espectro, muchas veces tiene que revisar la reducción de la carga temática, porque no vamos a simplificar para que bajemos competencias o bajemos el éxito de la educación, sino poder simplificar la carga académica
para que el estudiante pueda entender lo que se requiere de él. Es muy importante también tomar en cuenta la flexibilización en los tiempos, cómo aprende, cuándo debe entregar las tareas o actividades. Y estas tareas deben ser muchas veces individualizadas, porque esto va a depender de las características del estudiante. Y por supuesto, si es posible, la implementación de recursos tecnológicos para poder facilitar el aprendizaje y la participación de los alumnos en el aula. La neuroeducación se presenta como un gran apoyo para los estudiantes dentro del espectro, además de poder aplicar programas informáticos, dispositivos de realidad virtual y otras herramientas tecnológicas para que puedan adaptarse a las necesidades de cada alumno. Esto potencia sus habilidades cognitivas y va a fomentar la autonomía en el proceso de aprendizaje. Fíjense que el aspecto clave aquí de la inclusión en el aula es el que nosotros tengamos conocimiento de cómo es el desarrollo académico o cómo es el proceso académico y social del estudiante. Y para ello tenemos que sacar entonces las competencias curriculares y saber si el estudiante está acorde o no con esas competencias curriculares del grado que está cursando. Esto es muy importante. Y también es conocer cuáles serían sus competencias sociales. No solamente reducirnos a decir, es que no socializa, es que no busca a las personas para trabajar con ellos, es que no quiere salir al recreo. Es que estamos hablando de una persona dentro del espectro que tiene problemas para la socialización, pero podemos buscar puntos de encuentro para que él se le pueda enseñar a socializar, no esperar que socialice. Es por eso que para él tenemos que promover un ambiente de respeto, de tolerancia y aceptación y poder fomentar el que pueda trabajar con sus compañeros de manera colaborativa, pero midiendo con cuántas personas se siente más cómodo para trabajar. De allí que la participación activa de los estudiantes con autismo lo va a contribuir muchísimo para esta inclusión en el aula. El docente va a representar un papel fundamental en la implementación de los beneficios de la neuroeducación para los estudiantes con autismo, porque se necesita por ello que el maestro esté formado, sensibilizado, que sea empático, que sea flexible, que sea creativo para la adaptación de estrategias de enseñanza y que a través de un clima de confianza y colaboración, el maestro pueda ser útil para el estudiante. Si tenemos un maestro de pensamiento inflexible, un maestro que tenga un pensamiento de la vieja escuela, en donde piensa que todo es de un solo color, entonces no está brindando la oportunidad de aceptar la neurodiversidad en el aula. Es imposible pensar que su aula va a ser neurotípica, que su aula no va a tener estudiantes con barreras o dificultades. Claro que sí, no necesariamente tienen que tener autismo, no necesariamente tienen que tener TDAH o cualquier otra condición de neurodesarrollo. Son niños que no tienen condiciones en el neurodesarrollo y que por razones sociales, culturales o familiares tienen barreras para el aprendizaje. Pueden tener retraso en el proceso lector, pueden tener dificultades adaptativas por razones familiares. Entonces no podemos pensar que las aulas son típicas y que el estudiante va a seguir como borrego una educación bulímica, una educación basada en demasiado contenido, en inflexibilidades, sin tomar en cuenta la neurodiversidad del estudiante. Es por eso que también es importante congregar y agrupar a las familias, que son esenciales para el éxito del estudiante. Las familias son las que tienen un mayor peso en porcentaje con respecto al éxito del estudiante, porque las familias juegan un papel clave en este proceso educativo, porque son ellos los que, conociendo las necesidades y fortalezas de sus hijos, son los que van a mantener los objetivos planteados, son los que van a requerir la comunicación fluida
con el maestro, favoreciendo el desarrollo integral de quien tiene que aprender. Y es por eso que, que hay ciertas características del autismo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en la cual se tiene que tener claro conocimiento. No pensar que el niño no quiere, no le gusta, no lo desea, sino qué característica tiene mi estudiante dentro del espectro para su implicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y a partir de allí, de ese marco, yo puedo establecer una serie de estrategias claras y precisas, además de individuales y muy concretas al estudiante. Porque yo puedo tener 3 estudiantes con autismo. Cada uno lo puedo incluirlo en recomendaciones generales de intervención, pero cada uno de ellos tendrá una necesidad distinta y por eso no puedo enseñarles de la misma forma a todos. Por igual, sé que la situación es difícil, pero hay por eso hay que tomar en cuenta cómo aprende nuestro estudiante para el aprendizaje significativo. De allí que si yo conozco las características de mi estudiante, al igual que en las terapias, al igual que lo hacemos nosotros en los procesos terapéuticos, el docente también tiene que tener objetivos y metas. Si el docente no aclara su proceso de intervención con objetivos y metas, jamás, óigalo bien, jamás podrá pensar que va a impulsar al máximo la autonomía del estudiante y la independencia del estudiante para su proceso de aprendizaje. Porque si el docente cree que la meta es una planeación académica donde tiene un calendario para cumplir temas, esa no es la meta. La meta no es esa simplemente. La meta es la meta de aprendizaje de ese estudiante. ¿Qué se espera que aprenda? ¿En cuánto tiempo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué herramientas debo utilizar? Y si no lo hace, entonces yo soy la responsable de que el niño no cumpla con la meta que falta. Entonces, por eso es indispensable la implicación de las características en este proceso. La autonomía es el tema principal de una de las metas que todo estudiante, que todo docente debe tener en su planeación. Sobre todo porque la autonomía tiene que trabajarse de la mano con la familia, porque la autonomía es una habilidad que se aprende y que se adquiere en la infancia y se hace por imitación y se va a mejorar con la práctica. ¿Qué es la autonomía? Habilidades. Y son habilidades que me permiten a mí elegir, decidir, planear, organizar, asumir las consecuencias de mis actos para poder resolver lo que necesito. Por eso es necesaria el acompañamiento de los padres y de la cooperación de los maestros en el ámbito escolar. Vamos a ver ahora lo que sería algunas recomendaciones para poder establecer metas. Recuerden que son recomendaciones. Cada uno de ustedes tiene que tener la habilidad de poder determinar de las metas cómo poderlas, de poderlas aplicar directamente al estudiante que tienen en mente. Porque recuerde que ese estudiante tiene características. Entonces, estas son recomendaciones generales y tiene que tomar en cuenta las limitaciones o las oportunidades de aprendizaje que tiene su estudiante. Entonces, lo primero y como meta es establecer la autonomía e independencia. Ya un niño entre los 0 y los 6 años de edad debería tener este tipo de habilidad. Quiere decir que el niño debe ser capaz de bañarse solo, de ir al baño para hacer sus necesidades, de vestirse por sí mismo. El autismo en los niveles, recuerden cuando vimos los niveles, esto también es parte de incluirle la meta, porque no es igual que yo establezca una meta para un nivel 1 a que yo establezca la meta para un nivel 3 de autismo,
porque recuerde que el nivel 3 es el nivel de apoyo más grave, porque tiene muchas deficiencias, mucha inflexibilidad, problemas en la comunicación y en el lenguaje. Entonces, recuerde que la meta tiene que adaptarse al niño que usted tiene. Más que lo importante es empezar a establecer cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? La primera recomendación para que una persona con autismo genere autonomía e independencia es que se le establezcan rutinas. Por eso nosotros insistimos, y yo insisto constantemente, inclusive en el marco del orden de esta aula virtual. Respeto, estructura, control de los impulsos, organización. Porque si un docente no tiene estas características, no podrá intervenir en un contexto de rutinas en el aula. El docente tiene que ser ordenado, coordinado, tiene que establecer rutinas en las cuales la anticipación y la prevención de crisis sean el día a día del docente. Y el docente no puede ser desorganizado ni disruptivo. El docente también tiene que deslastrarse de mitos, mentiras y falsas creencias del autismo para poder enseñar. Porque yo veo a los docentes que con mucha desesperación dicen, ¿cómo le enseñamos? Bueno, como usted le enseña a cualquier estudiante. Porque los docentes se formaron en la universidad en pedagogía. Entonces, ese no es el problema. Usted puede enseñar. Lo que necesita es un esquema y una forma de dirigir su intervención. Entonces, lo primero en edades muy tempranas es que la primera estrategia que ayuda al estudiante es integrar pautas y rutinas. Pautas para el cuidado de sí mismo, de los demás, para participar en tareas del hogar, para jugar, estructura, para todo. Entonces eso quiere decir que el aula también tiene que tener rutinas y estructuras. Desde que el niño entra a la escuela, desde la puerta de entrada de la escuela, en todos los espacios, incluyendo y sobre todo en el espacio áulico, el niño debe establecer rutinas, porque para ellos es mucho más fácil, disminuyen los niveles de ansiedad y de angustia cuando él conoce qué es lo que tiene que hacer. Y esas rutinas, y eso es muy importante, tienen que ser flexibles, tienen que moverse, tienen que incluir el movimiento, no pueden quedarse siempre estáticas porque recuerde que la persona dentro del espectro es inflexible, es demasiado ritualista y entonces esto no nos permite que él pueda aceptar transiciones y cambios. Por eso en las rutinas tienen que ser predecibles, pero que él vea que hay movimiento, que hay cambios en esas actividades. Entonces, por eso es fundamental establecer este tipo de orden. Yo no les puedo decir cómo lo van a hacer. Ustedes son los que deben hacerlo porque ustedes conocen la estructura de su salón, cómo es la dinámica de la escuela, la hora de entrada, la hora de salida, la hora del desayuno. Ustedes son los que establecen el horario de lunes a viernes con lo que están implementando con ellos. Entonces ustedes son los que tienen que tomar en cuenta esas particularidades para poderlas desarrollar. Otro aspecto importante es para poder promover la autonomía del día a día, porque esto es un día a la vez, hay 3 recursos claves de intervención que fomentan, incentivan y refuerzan. Y sobre todo, para que los niños dentro del espectro sean autónomos. Y esto no quiere decir que otros niños no puedan beneficiarse de este tipo de estructura. Pienso, y es lo recomendable, que todos los niños también tengan este tipo de estructura para que el niño TEA observe que todos lo hacen con él. Fíjense que la primera herramienta clave
la primera herramienta clave antes de poder diseñar y estructurar es el analizar la actividad que se va a hacer. Primero, hay que valorar lo que requiere el niño para que realice una determinada actividad. Ya allí nos vemos la idea de qué actividades puede y no puede hacer, no porque no tenga potencial cognitivo, sino también tiene que ver con sus alteraciones sensoriales y con su ansiedad. Entonces, también se tiene que analizar el poder conocer el potencial terapéutico de las evaluaciones que él tiene para así adaptarlas también al ámbito áulico, porque así se conocen mejor las necesidades. Permite tener además eh, el conocimiento del número de factores relacionados con la actividad, para que así, analizándola y comprendiéndola de la manera más amplia posible, yo pueda diseñar y posibilitar una enseñanza estructurada y sin errores. Aquí no estamos hablando de que los humanos cometemos errores y se les perdona. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que el diseño en la intervención no puede ser bajo ensayo y error. No puede decir, bueno, no lo sabía, me equivoqué, no sabía de autismo, pero bueno, en otro momento lo solvento. Bueno, en otro momento lo solventa usted porque es flexible, pero con el niño no se puede trabajar así. Con el niño tenemos que trabajar mucha estructura. No podemos inventar, no podemos levantarnos un día y decir, bueno, a mí se me ocurre que voy a hacer esta actividad para mi niño T a ver cómo le va. Estructúrela, analícela, observe si el niño es capaz de hacerla y entonces inclúyala en la rutina, porque debe convertirse en una rutina. Como herramienta clave, el modelo de análisis más simple que podemos tomar en cuenta es hacernos preguntas para obtener más información y así hacer una mejor valoración del contexto en el cual yo quiero establecer la actividad. Y son muchas preguntas, bueno, no muchas, son una serie de preguntas que el docente tiene que hacerse y que es simple. Por ejemplo, el qué, el por qué y el dónde. Estas preguntas van seguidas del cuándo y del cómo, así como del quién. Vamos a ver cada uno. Estas preguntas son parte del modelo de análisis de una actividad. Cada vez que usted quiera hacer una actividad, tiene que contestar esta serie de preguntas para poder entonces establecer qué contenido voy a desarrollar para que sea parte de una rutina. El qué, grado de complejidad, es posible que ese tema o esa tarea se pueda dividir para ser más simple. Para que el niño tenga un aprendizaje amplio y significativo, lo puedo relacionar con otras actividades para optimizar el proceso. El por qué. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué deseo o qué requiero para enseñarle esto? Está indicada como un objetivo terapéutico, están indicados por un objetivo educativo. Lo que yo le voy a enseñar al niño le va a servir para su vida diaria. El dónde. Tiene que llevarse a cabo un lugar específico lo que vamos a hacer. Tengo que adaptar y elegir el entorno, pero cuando yo lo elija, puede influir, por ejemplo, en la actividad lo que yo elija, la accesibilidad, la ubicación, el material, entre otras situaciones, serán posibles en ese espacio. El cuándo. Se suele realizar en un momento determinado del día o de la semana. Esta actividad va a ser ocasional. Son necesarias otras acciones antes o después de la actividad para que él tenga éxito. El cómo, tareas, fases, secuencias,
tiempo en que se tarda para realizar la actividad, por darle interrupciones, descansos, y el que él pueda desarrollar sus capacidades necesarias, motriz fina, gruesa, sensorial, cognitiva, psicológica. ¿Qué riesgos trae el que yo pueda diseñar esta estrategia? ¿Y el quién? ¿Quién está implicado? ¿Se necesita una o más personas para que él desarrolle este tema? ¿Qué parte desempeña cada una de estas personas que yo voy a elegir en la ejecución de la actividad? Tomando en cuenta de que yo quiero una rutina que desarrolle habilidades cognitivas, lingüísticas, de sociabilización y que también podemos disminuir sus niveles de ansiedad. Entonces, estos son importantes preguntas que se tienen que hacer. Lo segundo serían apoyos visuales. Los apoyos visuales son sistemas de comunicación que favorecen el que el niño pueda entender su entorno con mucha mejor proporción y facilidad. Decirle al niño que haga o no haga tal cosa no le ayuda si no utilizamos un apoyo visual, porque las cosas que vemos favorecen el proceso de observación. Y la ventaja del apoyo visual, pictogramas, mapas, fotografías, dibujos, te dan predictibilidad, te disminuye la ansiedad y así entonces las conductas desafiantes, estabilidad, porque te va a dar una información que pertenece en el tiempo y tú lo puedes utilizar cuando lo necesites. Y te da organización porque los niños tendrán una estructura mucho más comprensible para que puedan organizar una información que les da de manera visual. Además de que con esto ellos logran autonomía. Cuando el niño, ya cuando para una edad en que él tiene que desarrollar ciertas habilidades y destrezas y no las logra, sí, muchas veces tenemos que pensar que en el hogar no se dan este tipo de apoyos y que los padres piensan que en la escuela van a resolver el que él pueda tener una estructura más comprensible para organizar su información y para que pueda entender. Y esto viene del hogar, porque son los contextos naturales del niño. ¿Cómo puedo clasificar mis apoyos visuales? Dependiendo de lo que necesito. Entonces, por ejemplo, los apoyos visuales tienen diferentes funciones. Por ejemplo, yo necesito apoyos para un calendario, para apoyos de información específica. Un calendario, un horario visual me apoya muchísimo. Un apoyo visual para una instrucción efectiva o específica. Organizar un espacio en donde yo tenga la capacidad de tener un ambiente visual y donde yo pueda establecer mi rutina. Y por supuesto, ese puente visual también me permite comunicarme con otra persona. Las historias sociales. Las historias sociales son también apoyos comunicativos a través de cuentos y donde describimos personas, lugares, acontecimientos, situaciones sociales bajo un contenido y un formato específico. Estas historias sociales van a permitir que yo le pueda enseñar al niño aprendizaje, conductas apropiadas y esperadas. Fíjese que una historia social me puede apoyar a disminuir esta situación de si el niño responde mal en un contexto, recuerde que si el niño le pega a otros, no es porque le guste pegarle a otras personas. Tenemos que analizar qué hay en el contexto que hace que yo responda de esta manera. Trabajar y gestionar emociones y mostrarle al niño las consecuencias de sus actos
a través de una historia social. Fíjense que este tipo de historia social tiene muy buenos resultados para adaptarla, sobre todo en otros contextos que no son los educativos, para que el niño pueda seguir una secuencia, porque puede que haya una actividad en la cual no tenga una rutina habitual, porque el ir al mercado no va a ser habitual todos los días, pero yo puedo mostrarle que cada vez que vamos al mercado, a la farmacia, o que vamos a algún lugar en particular, qué es lo que debe hacer. Recuerde que los niños en fiestas de adultos si son niños TEA, pues se van a sentir abrumados. Entonces, mejor no llevarlos. Es que no tengo con quién ir. Pues tenemos que resolver, porque es mejor resolver, tomar mejores decisiones a que el niño pase 2 a 3 días contrariado, ansioso, en retroceso conductual, porque usted lo llevó a una fiesta de adultos o una reunión en donde él le pidió, por favor, sácame de aquí, y usted por desconocimiento decir, él se va a adaptar, él lo va a lograr, ahorita nos vamos. Y entonces en poco tiempo el desencadena la crisis. Entonces por eso los apoyos son muy importantes. Fíjense que este tipo de apoyos también le sirve al estudiante TDAH, no solamente en la escuela, sino también en el hogar. Hay otras recomendaciones, como por ejemplo la cuarta recomendación para poder trabajar la comprensión, la autorregulación y la autoestima. Entonces, para ello, vamos a ir trabajando con lo que le había mencionado, que dije, hoy me voy a dedicar a lo que es lenguaje, porque esa es la debilidad. Vamos a ver un video, es bastante extenso porque tiene herramientas, hola, canciones, este, pero buenísimo, sé que les va a encantar. Se llama Desarrollo del Lenguaje con una terapista de lenguaje que también es maestra, que, con la que vamos, el video lo vamos a ver, lo voy a colocar en 2 partes, porque el video está estructurado en varias partes para el desarrollo lingüístico. Y esto nos va a ayudar muchísimo, sobre todo para que aprendamos a cómo, y fíjese bien, cómo gesticular, hacer expresiones faciales, movimiento de las manos para poder generar en el niño que él pueda imitar, porque recuerde que esto no es instantáneo, es por imitación. Entonces vamos a prestar atención a todas estas, bueno, herramientas que nos da la maestra Isa para el desarrollo lingüístico de los niños. Vamos a ver. Bien, ya vimos la primera parte. Fíjense todas las estrategias que la maestra Isa ha colocado desde la imitación, expresiones faciales, música, y esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta porque es así como se tiene que trabajar con ellos el lenguaje, la sociabilización, la imitación para que ellos puedan, porque ellos tienen problemas, eso lo hablamos en el módulo 1, de estas alteraciones que ellos tienen en la neurona espejo, en la corteza frontal, porque ellos tienen un problema para imitar. Entonces, por eso es que tenemos que colocar en las intervenciones en niños pequeños actividades en las cuales ellos puedan replicar la misma acción. Bien. En el próximo segmento, luego del receso, vamos a ver la otra parte, que sería las canciones que ella va a empezar a interpretar
para la estimulación lingüística. Entonces, ya para esta hora nos vamos al receso y al regreso vemos entonces la segunda parte de estimulación del lenguaje con la maestra Isa. Le dejamos entonces el chat habilitado para si usted tiene alguna duda o pregunta con respecto a lo que estamos haciendo, ahí está. Y porque vamos nosotros a ir incorporando las siguientes áreas de lo que serán las recomendaciones. Así que nos vamos al receso y hablamos de la siguiente parte. Bien, regresamos de nuestra pausa activa y vamos a seguir con nuestra segunda parte de las canciones con la maestra Isa para estimular el lenguaje. Vamos a ver. Bueno, ya entonces hemos terminado la actividad con la maestra Isa para la estimulación del lenguaje. Muy bien. Tengo aquí a Pedro Roa, quien nos dejó un comentario. Buenas noches, Pedro. ¿Estarás por aquí para responderte? Aquí nos dice Pedro, que es profesor de inglés de estudiantes entre 12 y 14 años. Dice, frecuentemente yo tengo actividades grupales en aula. Y en mi colegio los casos especiales, normalmente autismo y TDA, teniendo aproximadamente un 10% de la población. Ahí dice, hay otros casos, pero son muy esporádicos. Yo tengo actividades grupales en aula con bastante frecuencia. Mi pregunta es, ¿qué es mejor unir a los estudiantes neurodivergentes en un solo grupo o repartirlos en diferentes grupos? Yo lo he hecho de dos maneras y algunas veces funcionan cuando están repartidos en grupos y algunas veces no. Yo creo que depende de lo cómodo que siente el estudiante en el grupo. Mi opinión, ninguna. Yo no puedo interferir en lo que el docente hace. Si usted hizo el ejercicio y el ejemplo y usted tuvo resultados, anote los resultados, verifique el tipo de estudiante con el que usted está. Porque es usted el docente y cada persona es diferente. Entonces, lo que se busca es incluirlos, lo que se busca es que ellos aprendan a seguir instrucciones, que puedan socializar, que puedan tener una clase en la cual no haya altos niveles de ansiedad. Entonces, si usted lo hizo de ambas maneras, donde hizo un grupo separado y otro repartido, ya eso es lo que el docente le resulte mejor. Pero también importante es ver en lo que le resulte mejor a usted y con lo que le resulte mucho mejor al estudiante. En cuanto al aprendizaje, en cuanto a la experiencia colaborativa, en cuanto a estar en trabajando con otras personas. Estamos hablando de otro idioma. Y las personas dentro del espectro tienen un oído muy característico para el idioma. Ellos son extremadamente detallistas y un segundo idioma les va muy bien. Así que no, yo no puedo interferir con respecto a lo que usted hace. Lo importante es eso, hacerlo, incluirlos, generar estrategias en los cuales ellos se sientan motivados, tener un ambiente de confort, de orden, de estructura, de rutina, que sepan lo que van a hacer con anticipación. Es lo que es mi comentario.
Muy bien. Vamos aquí a terminar lo que nos falta de esta parte del módulo. Bien, ya hablamos entonces de esta estructura de lo que es para mejorar la comprensión en el aula y para ello el lenguaje. Hay que trabajar el lenguaje. Otro es el que siempre repito, de usar una metodología sin error para asegurarnos el éxito de la actividad. Recuerde que toda actividad debe tener un temporizador, tanto visual como auditivo, porque ellos no tienen una buena gestión del tiempo. Entonces, lo que usted dice 1 hora, para ellos son 5 minutos. Lo que usted dice, como dicen aquí en México, ahorita, ese ahorita mexicano, pues no tiene fecha en el calendario y ellos se desesperan. Entonces, siempre es bueno utilizar temporizadores visuales y auditivos para decirle que vamos a pasar de una actividad a otra o de una rutina a otra, para que él sepa que cuando hay ese sonido, quiere decir que la clase terminó, y la clase terminó porque ya usted le ha hecho esa rutina, porque acuérdense que ellos son inflexibles. Importante, para poder trabajar con ellos es fundamental que usted tome en cuenta los intereses de ellos, no sus propios intereses, no lo que a usted le gustaría, sino lo que a ellos les gustaría, lo que a ellos les motivaría. Muchas veces nos tenemos que servir de esos intereses restringidos que ellos tienen, pero también colocarle otras actividades para que ellos observen, además del interés restringido, que hay otra opción. Y hay que hacerlo con bastante cuidado y sin ensayo y error, sino con una buena estructura. Recuerde que debe respetar el perfil sensorial y apoyar al estudiante en la autorregulación. No piense que el estudiante, porque tenga neuroplasticidad cerebral, se va a adaptar a situaciones en las cuales eso altera su sensorio, porque son alteraciones neurológicas. Y siempre apunte a las actividades de relajación, autorregulación, mindfulness, y hágalo siempre. No espere que suceda la crisis para que le diga que respire y se tranquilice, cuando usted ni le ha enseñado a respirar, ni le ha enseñado eh, este, a tranquilizarse. Entre otras de las recomendaciones que se debe tomar en el contexto áulico es desarrollar pautas, entonces, que le permitan a la persona tener autocontrol de la conducta. No dirija su clase, como por ejemplo que nos preguntaba Pedro. Bueno, él trabaja con el grupo, ¿verdad? El maestro Pedro nos preguntaba de eso, pero ella también se tiene que dedicar no solamente al inglés, sino que se tiene que dedicar a generar rutinas y pautas de autocontrol y de relajación en sus clases de inglés, porque si no, no va a tener, no va a llegar a metas educativas, porque recuerde que un estudiante con autocontrol será un estudiante que pueda aprender. Otro de los elementos a tomar en cuenta del por qué tenemos que tener pautas de autocontrol, relajación, por ejemplo, como yoga, mindfulness, respiraciones, porque ellos muestran niveles de ansiedad muy altos, y porque ellos tienen un patrón de pensamiento muy rígido. Entonces, al ver que pueden enfrentar ciertos cambios, ellos pueden tener muchas angustias, porque ellos no aceptan los cambios.
y limitan entonces su actividad social y comunicativa. Por eso es importante instaurarlo. Recuerde que estos niveles de ansiedad y de estrés que son unidos a los altos niveles de intolerancia a la frustración hacen que ellos sean personas con mayor descontrol emocional y conductual. No lo olvide para que no repita lo que dicen otras personas que no tienen conocimiento de esto, de que dicen que los niños TEA son agresivos. No son agresivos, son personas que manejan altos niveles de estrés y son intolerantes a la frustración y ciertamente empiezan a tener descontroles emocionales. Por eso es tan importante cuidar mucho su espacio y su contexto. Es fundamental que las personas con autismo también se les pueda vigilar con respecto a las relaciones sociales que tienen con otros, porque con estos otros, con los que ellos poco se relacionan en el salón, también pueden tener problemas, como por ejemplo pueden haber conflictos, pueden haber discusiones por esta falta de control de impulsos y de poder gestionar sus propias emociones. El otro niño, por ejemplo, que no comprende este estado de irritabilidad de la persona dentro del espectro, entonces esto puede generar mayor disconfort. Entonces, por eso es muy importante incluir a los niños típicos para que puedan comprender que su compañero es diferente, que podemos trabajar en sana paz, en armonía y que hay que enseñar a que los conflictos se gestionan conversando. Debemos también considerar muchas veces que los problemas de conducta que vemos son una forma de comunicar, porque difícilmente una persona con TEA, y si lo hace, pues qué bueno, porque eso sería un punto muy fuerte para ellos, difícilmente ellos saben cómo identificar sus emociones y cómo comunicarte cómo se sienten. Entonces, la conducta es una forma de comunicación y es por eso que siempre tenemos que estar observantes de la conducta y el contexto. Por otro lado, en la rutina diaria del aula, hay que incluir materiales que le permitan trabajar el control de los impulsos de manera adecuada y que sean adaptados a las necesidades de ellos. Aquí este tipo de materiales son los materiales sensoriales sobre todo, y estrategias para poder controlar rabietas y crisis que pueden deteriorar su capacidad para aprender. Recuerde que una rabieta no es igual a una crisis. Una rabieta se soluciona en minutos cuando consiguen lo que quieren. Pero cuando hay una crisis por intolerancia a la frustración, así usted le dé, por lo cual él estaba llorando o pidiendo o tenía esta explosión emocional, no se logran regular. Y cuando no se logran desregular de inmediato, tenga por seguro que está enfrente de una crisis que se llama meltdown. Un meltdown una crisis emocional desproporcionada donde ellos gritan, donde ellos patalean, donde ellos se golpean y muy difícilmente se les controla. Y aquí hay que tener muy buenas estrategias de contención. Lo primero, jamás toque a la persona. No le diga que se tranquilice mientras la persona está gritando. Si usted lo toca, si usted le habla, usted lo que hace es aumentar la sobrecarga sensorial. Lo que tenemos que hacer es siempre buscar un lugar seguro para que el niño ni se agreda, no se autoagreda y no agreda a otros con lo que tiene a su alrededor. Entonces hay que buscar lugares seguros y esperar que el mismo se regule. Ya entonces cuando vaya bajando la intensidad de dejarlo quietecito, ir hablando con él con un tono bajo para que él pueda explicar. Y aquí, y eso lo vamos a explicar el sábado, cómo construir un rincón de la calma. El niño debe ser llevado a un rincón de la calma para que se pueda regular por sí solo, con elementos de su interés.
solo que él debe conocer que ese rincón existe. Por eso hablamos de rutina y estructura. No es que en el momento de la crisis usted le va a presentar el rincón de la calma, sino que ese rincón de la calma ya él lo debe haber visitado, trabajado con él, relajándose allí, en momentos donde no esté enfadado y en momentos en los cuales servirá para sus enfados, porque él debe conocer ese lugar seguro. Entonces, lo importante en esta situación es siempre ayudarlos a adaptarse a estas situaciones de contrariedad. Y para ello se utilizan mucho los tableros de conducta, como por ejemplo la historia de vida, esta historia social que se utiliza, donde se señalan conductas para que él aprenda. Un tablero de conducta me ayudaría muchísimo para ayudarlo a regular. Fíjense que aquí está un tablero. Esto es un ejemplo de un tablero, ¿no? Este tablero, como pueden observar, especifica situaciones en las cuales son conflictivas, ¿no? Y el tablero debe dividirse en dos bloques. Un bloque con lo que sí debo hacer y un bloque con lo que no debo hacer. Y lo debo distinguir con colores distintos. Entonces, por ejemplo, el rojo es la conducta incorrecta, que es lo recomendable, y verde es la conducta correcta, por así decirlo. Entonces, fíjese cómo este tablero, ¿verdad? Le está diciendo al niño, por ejemplo, fíjese el pictograma. El pictograma del tablero te está diciendo cuál es la conducta que debe tener en clase, en la escuela. Entonces, y enseñarle lo que tiene que hacer con secuencia. Entonces, aquí en la secuencia te dice hacer silencio cuando hay que hacer silencio, hay que compartir, hay que hacer la fila y esperar, hay que escuchar al profesor sus indicaciones porque ellos tienen problemas para escuchar las indicaciones y seguirlas. Cuando queremos participar, levantamos la mano. Lo que tenemos, lo que vamos a trabajar con nuestros útiles, lo tenemos que recoger. Si algo hay que botarlo, lo botamos en la basura y estar sentado, ¿no? Y el tablero de conducta roja, que es la conducta no, de lo que no se puede hacer, indicar qué es lo que no se debe hacer y tachar el picto con el rojo para que se vea que esa conducta es incorrecta. Escupir, romper cosas, desnudarse, molestar, morder, quitarle las cosas a los demás, gritar, insultar. Esto es un tablero de conducta. Esto es una de las estrategias efectivas para trabajar con la persona dentro del espejo. Otro de los elementos que tenemos que trabajar como recurso visual también es para este tipo de tablero con las emociones, ¿no? Para qué debo hacer, o sea, qué es estar enfadado y qué es estar contento. ¿Qué puedo hacer cuando me enfado? ¿No? Y qué es lo que no puedo hacer. Este tablero de conducta es de apoyo. Por otro lado, ya como hablamos de la parte de la comunicación, fíjense que ya sabemos pues, que en TEA muchos de ellos no llegan a desarrollar un lenguaje expresivo en toda su vida. Y casi todos los que tienen lenguaje van a presentar un problema de interacción, ¿no? Porque no es funcional, porque es un lenguaje repetitivo, centrado en sus propios intereses. Entonces, los factores por los cuales sí tenemos que intervenir en el ámbito escolar es aprovechar aquellos aspectos en los cuales las imágenes nos apoyan para que él se pueda comunicar con nosotros, para que conozca la rutina y porque se pueden utilizar paneles, se pueden utilizar agendas, para que él comprenda mucho mejor lo que tiene que hacer. Porque así, cuando un niño se comunica mejor,
puede estar más tranquilo y podemos conseguir de manera espontánea y natural el aprendizaje. Claro, esto no se consigue de la noche a la mañana, ¿no? Porque cada niño es diferente. De igual manera, hay otras actividades que tenemos que, otras recomendaciones, como por ejemplo, el docente debe generar situaciones que permitan el desarrollo de una intención comunicativa y recíproca en la escuela, ¿no? Por ejemplo, hay que hacer que él pueda entender el entorno en donde él está, en las cuales se pueden hacer actividades como en el patio, a nivel del receso, se pueden hacer actividades y dinámicas para que se observe cómo debo desayunarme, dónde me voy a sentar, qué estrategias sociales debo utilizar, porque recuerden que la sociabilización se enseña, no sale de manera espontánea. Y recuerde que los reforzamientos en el hogar son fundamentales para él. Otra de las recomendaciones es cómo ayudo a mejorar los procesos cognitivos básicos de ellos. En el caso de los estudiantes con autismo, particularmente esto es fundamental para generar su competencia curricular. Y donde se tiene que trabajar de manera individual para poder optimizar los resultados de su rendimiento escolar. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, hay que estar muy claros de que ellos tienen una plasticidad cerebral, que son capaces de aprender, pero que van adquiriendo habilidades con la práctica y con las experiencias de la vida. Entonces, para poderlos ayudar en los conocimientos curriculares, es fundamental conocer cómo aprende el estudiante y de qué manera él trabaja su memoria y concentración. De hecho, muchos de ellos tienen atención dispersa. Como ellos tienen problemas de función ejecutiva, pues entonces lo que es memoria, atención conjunta, está alterada. Entonces, para ayudar a mejorar los procesos cognitivos básicos, no solamente el docente debe concentrarse en la materia y en lo que tiene que hacer de actividad, sino qué otras actividades puedo implementar para que el niño haga gimnasia cerebral y con eso pueda fortalecer sus procesos cognitivos. Recuerde que los apoyos digitales, las tecnologías son herramienta fundamental para que él pueda lograr trabajos cognitivos básicos. De esta manera, entonces, hemos llegado al final de esta parte de lo que serían los procesos de atención en el aspecto áulico, y fíjense la cantidad de recomendaciones que hoy hemos dado. Muchísimas recomendaciones para poder trabajar y abordar el espacio áulico, los cuales son recomendaciones generales, porque cada niño es distinto y cada persona pues tiene una forma muy particular de gestionarse. Recuerde la importancia de las emociones. Mañana vamos a trabajar un poco lo que serían las terapias complementarias en autismo, como por ejemplo el mindfulness, la relajación, eh, entre otras, el yoga infantil, para que usted observe que esas estrategias se deben instaurar dentro de la escuela y que se deben colocar dentro de la planeación educativa. La planeación educativa
no solamente debe requerir la parte cognitiva, sino que debe requerir que se integre la parte sensorial y socioemocional. Agradeciéndoles a todos ustedes el habernos acompañado. Ya mañana es nuestra última clase abierta, porque el sábado terminamos con la masterclass de estrategias y de diseño de estrategias específicas en autismo con nuestro grupo VIP, que son aquellas personas que han adquirido sus certificados y con ello el, los materiales. Entonces, mañana ya terminamos con la parte socioemocional y esperamos entonces que nos acompañen el día sábado, así que todavía y aún están a tiempo de contactar a Lina Coronado para que pueda acceder a su certificado y llevarse los materiales. Déjenme ver qué tengo aquí, que les iba a sacar. Aquí está. Como ya mañana es nuestra última clase, a las personas que nos han acompañado hoy, les estoy dejando un manual de estrategias y este es mi regalo del diplomado para que ustedes lo puedan descargar aquí directamente del chat, que en breves momentos lo van a recibir para que todos y cada uno de ustedes lo puedan descargar. Esto es un regalo que les estoy dando a todos por su presencia en nuestro diplomado. Esto es una muestra de nuestros materiales en la biblioteca y pueden descargarlo directamente aquí del chat. Entonces, hagan clic en el documento y se descarga en su teléfono, en su tablet o su computador para que lo disfruten. ¿Qué estamos entregando? Estamos entregando, ya vamos a compartirlo. Vamos a enseñarlo. Aquí está. Estrategias de enseñanza y aprendizaje para la inclusión educativa para niños con TEA. Y esto es una guía hecho de la UNICEF. Que por cierto, UNICEF de la República Dominicana, ya que tenemos tantos dominicanos que nos acompañan. Esto es una guía interesante de la UNICEF que se les está dejando a todos de obsequio. Así que descárguenlo ya directamente del chat de Zoom para que se lo lleven. Y pues la invitación es para mañana a las 6:30 de la tarde, hora Colombia, en la cual estaremos presentando nuestra última clase abierta de este diplomado de estrategia y apoyo al alumnado con autismo. Esperando entonces el sábado a las 8 de la mañana, hora Colombia, para que puedan ingresar a nuestra masterclass del grupo VIP para el diseño de estrategias específicas para trabajar con el alumnado autista. Les deseo entonces, aquí ya les abro el chat para que por favor me vayan indicando si ya lo descargaron, por favor, porque si cierro la plataforma no lo van a poder descargar. Entonces, por favor, denme el feedback. Listo, ay, qué bueno. Albani lo descargó, Belkis, Doribel, Francis, Mariales, Zulma. Muy bien, bueno, disfrútenlo. Esto es una guía de la UNICEF. Así que, bueno, descárguenlo con confianza. Gracias a ustedes por acompañarnos y ya pues mañana nos vemos. Cuídense mucho
y nos vemos mañana a las 6:30 de la tarde, hora Colombia, para nuestra clase, nuestra cierre de clase de la abierta, ¿no? Para todo la clase es la continuidad para lo que es el abordaje áulico y de ese abordaje la parte socioemocional. Lo vamos a ver. Así que bueno, las personas interesadas en participar en nuestra clase de estrategias, de diseño de estrategias, contacten a Lina Coronado, que es nuestra asesora comercial. Ella les dará la información de cómo participar, obteniendo su certificado y llevándose todos los materiales. Que descansen y hasta mañana.